Ayer lloraste. ¿Vos viste los numeritos de mi cuenta, cómo vienen bajando? No lo vi. Estuve compartiendo. No lo vi. Ayer lloré, ayer salí deshidratado del cine. Qué bien. Pero me conmovió todo, no solo el fútbol, sino la época. Claro, sino el momento. Lo que pasa es que esto es algo que pega directamente en lo emocional, porque ahora vamos a comentarlo, pero digo, es el Mundial de 1986, para vos son tus 7 años, son tu primer Mundial con memoria, eso no quiere decir que lo recuerdes a la perfección, seguramente ese sea el Mundial de Italia 90. El primer Mundial con memoria estaba, justamente, el primero fue el 82, que por supuesto no me acuerdo de nada, porque tenía 3 años. Eso, yo con el 82, lo que me pasa es que tengo fogonazos. No, yo ni fogonazos tengo. Que seguramente hayan sido inventados a posteriori por cuentos. Además Uruguay no estaba. No, nos juntábamos acá y mirábamos la tele y ahí te haces una imagen que la recreás, que forma parte de tu memoria, pero es recreada por ti luego de los eventos. Eso pasa mucho, tenés 4 años. Yo también digo, yo tengo recuerdos de cuando se hizo el mundialito del 80. No, imposible, tenía 2 años. O sea, los recuerdos son creados. Los recuerdos son creados. Pero en el 86 no. Yo en el 86 tenía 8 años, fue mi primer mundial. Y aparte de ser el primer mundial, fue un mundial que tuvo la consagración del mejor futbolista del momento a leyenda. Sí. Era un mundial muy distinto a la actualidad. La hiper retratación de la realidad de hoy hace que prácticamente no existan relatos que se vuelven homéricos, ¿no? Míticos, porque vos todo lo tenés al instante y ves todo lo que pasa en la cancha y ves todo, y todos los jugadores comparten todo, y antes eso obviamente no pasaba. No hay una epopeya, no hay una cosa que digas... ¡Wow! Y creo que otra cosa que es interesante aportar es que en el 86 empezamos a ver, y sobre todo gracias a la figura de Maradona, el efecto de lo que quería hacer João Belange, el brasilero que era presidente de la FIFA, con el fútbol. Él dijo, esto es un negocio. Entonces empieza a explotar el negocio y es el principio de lo que vemos hoy en el fútbol, que es, siempre se trata de mejorar la capacidad del negocio. ¿Mejora el fútbol? Y sí, puede ser que mejore el fútbol también, eso se puede discutir, pero claramente está muy enfocado en mejorar el negocio. Es decir, pasamos de un mundial de 16 selecciones a un mundial de 32, a un mundial de 48 y quizás a un mundial de 64. Seguramente. Entonces, perdón, lo que yo estoy viendo... amplías la cantidad de países. Y con chance de que hace poco también estaba en discusión de que en vez de hacerlo 4 años, que sean 2 años. No, yo lo que estoy viendo... Ahí lo rompes definitivamente. Lo que estoy viendo en esa capacidad de ampliar el negocio, no veo ninguna capacidad de mejorar el fútbol, sino todo lo contrario. Bueno, no sé. ¿Cómo que no? Hay más competencia. La pausa de hidratación, todas esas porquerías que están haciendo. Es una boludez. 120 años, ¿cuántos años centenarios de fútbol? Y jamás se hizo eso porque atenta contra el espíritu del deporte. A ver, la pausa de hidratación, por ejemplo, podría haber tenido un objeto sanitario en el Mundial de México. ¿Por qué? Porque en el Mundial de México se jugó en verano. Se jugó, en verano, fechas, no, está mal, se jugó en el invierno del norte, pero, está bien, se jugó en el verano del norte, o sea, claro. Junio y julio, se jugó en el verano del norte, en México, con altura y con muchísimo calor, y los partidos, por conveniencia horaria de la transmisión en Europa, se jugaban mayormente a las 12 del mediodía. Entonces... y va a ser parte de la historia. Te cagabas de calor, te deshidratabas, los jugadores perdían 3-4 kilos en un partido de fútbol, y esto fue un eje de la polémica. Los jugadores, entre ellos Maradona, se quejaron de que tenían que jugar a esa hora que les parecía antideportivo, si no inhumano para el futbolista, y Avalanche dijo, nosotros somos los patrones, nosotros somos los dueños del negocio, ustedes jueguen. Cosa que también con el tiempo fue cambiando y el jugador de fútbol fue adquiriendo otro peso, otra incidencia
no No, total contra el mundo del negocio. No, No total contra el mundo pero del negocio. incluso hasta la vestimenta, las telas, que eso también seguramente vamos a hablar Sí, por en supuesto. algún momento, ¿no? Pero vamos a empezar esta columna. Adelante, amigo. Vamos a empezar esta columna y vamos a empezar con la primera imagen que quiero mostrarles, la primera foto. ¿Qué es esto? Andrés Burgo, el partido Argentina-Inglaterra 1986, un libro que ya tiene más de 10 años. ¿Ah? Es un libro que cuenta la historia de lo que pasó el 22 de junio de 1986, cuando la selección argentina enfrentó a Inglaterra y le ganó con 2 goles de Maradona. Uno convertido con la mano y el otro inscripto en el firmamento de las obras de arte. Andrés Burgo, su autor, nació en 1974, es decir, en ese mundial tenía 12 años. La edad perfecta. Nada que sirve Casi para, perfecta. claro, para que un mundial te impacte Claro, de total manera. Totalmente. Con Y esos más- ojos de niño que está Sí, asomando. al sí, sí, mundo. sí, casi un adolescente. Casi ¿no? un adolescente. Y La bueno, de Diego. Y La de Diego. encima sos argentino. Ahí, ¿no? todavía somos argentinos. Bueno, Andrés Burgo dice sobre su libro. Sobre el libro de Burgo dicen otros. Ok. Y ya vamos a ver lo que dice Andrés Burgo en su libro. Bien. Burgo explicó que su libro no aborda solamente un partido de fútbol, sino un acontecimiento atravesado por múltiples dimensiones. El talento de Maradona, el relato deportivo, la política, la guerra de Malvinas, la identidad nacional y la construcción simbólica del ídolo argentino. Es un libro político, patriótico, religioso y también sobre periodismo. Es interesante porque, por ejemplo, asume que el fútbol es una religión, Claro. que no lo es, pero en términos vulgares podemos identificarla porque en toda religión hay un grado de fanatismo y convencimiento ante lo que puede parecer un absurdo. Dios existe, hizo esto, no lo sé, pero yo estoy convencido y estoy dispuesto lo a hizo. hacer todo por él. Bueno, ¿qué hacen ese tipo pateando una pelota de fútbol que hacen que vos te vuelvas loco cuando esa pelota atraviesa el arco contrario, toca la red y es un gol con el que estás superando al rival? Y bueno, hay un folclore del fútbol que lo va convirtiendo también en una religión. Y está atravesado por la política y está atravesado por obviamente, ustedes ya lo comentaban, porque habían pasado 4 años de la guerra de Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. ¿Qué dice Burgo en su libro? Dice, si hubiera que rescatar de un naufragio a un puñado de partidos de la historia universal, 3, 4, 5 partidos de cualquier época del deporte más popular del planeta, el 2-1 contra los ingleses debería quedar a salvo. Es el paraíso del fútbol argentino. Hubo cientos, miles de tardes y noches con más goles y con mayor belleza colectiva, pero ninguno con esa carga simbólica. Ese partido es una lef del fútbol que lo tuvo todo y todo lo que tuvo nos favoreció. El macho alfa de los goles y el más ilegítimo. La definición de un futbolista en un puñado, perdón, la deificación de un futbolista en un puñado de minutos, el trasfondo de las llagas de una guerra todavía abiertas y el contexto deportivo perfecto, los cuartos final de una Copa del Mundo. 2 apuntes. 3, 4 partidos que hacen, ¿no?, a los grandes partidos de la historia universal del fútbol. Este es uno de ellos, sin lugar a dudas. El otro, indiscutible, es el de los uruguayos contra Brasil en Maracaná. Obviamente. Y después podríamos empezar sobre el resto de esos 3, 4 Cosa que partidos. no se me ocurren otros dos así con tanta épica. Y bueno, yo creo que hay, y es más, y voy a decir uno que tiene una Bueno, pero hay una épica que incluye Uruguay, me parece. Yo creo La que gana. Sí. No está mal Sí, esa, ¿eh? hay Pero que, no es. hay que no ver puede ser. si No terminó coronándose, entonces eso cambia. hay que ver si cuánto. Ese es un partido súper épico, Sí, obvio. pero especialmente para los uruguayos. Y claro. Por supuesto que tiene eso de que era el primer mundial organizado en un continente, que era África, y que el rival era africano, ¿no? Totalmente. Entonces, y todo lo que pasó en el partido, ¿no? El picarla, la mano al final, todo. Es espectacular. Es un partido que tiene épica y obviamente Jaime Roya lo retrató en su película. 3 millones. 3 millones. Y hay otro partido que tiene un montón de épica, pero cuando se escribió este libro, cuando Andrés Burgo escribió este libro, no se había jugado, que es Argentina-Francia en Qatar. Claro. El Claro. mundial que consagra a Messi una definición que fue Una final del mundo de carajo. de infarto, ¿no? Porque lo tuvo todo. El resultado que se da vuelta, se vuelve a dar vuelta, van Sí, a sí. penales, No, y bueno, impresionante.
Ese partido consagró a Messi, lo consagró como lo que es, quizás el mejor jugador de fútbol de sacó todo, la mochila, me parece. claro, de todos Sí. los tiempos. Pero Messi no es un mito, No. porque vive en una época donde es difícil crear los mitos y su personalidad no es propia para un mito. A eso iba. No Claro. tiene el carisma para ser un Exacto. mito. Y eso sí, Maradona es un mito. Y en ese partido, en el Azteca, se convierte, pasa de ser el gran jugador de fútbol a convertirse en un mito. Bien. Es una gran narrativa la del libro porque se basa en una serie de minúsculos eventos que suman al todo. Y ahora, como contamos, está la película, que está dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, que está basada en el libro de Andrés Burgo, y que, bueno, se estrenó esta semana en cines en Uruguay. Yo la fui a ver, Bepi la fui a ver ayer. Se llama El Partido. Cambia un poco el libro, pero es una obra maestra de una historia de fútbol con todo lo que rodea el folclore del fútbol, más allá del fútbol con la política y sobre todo por la estética que eligieron los narradores para filmar esta película. Toma buenas decisiones, toman buenas decisiones, muy buenas incluso decisiones. hasta a quienes entrevistan, Sí. ¿no? Porque hay un amplio menú de entrevistados, porque están casi todos vivos, por supuesto, pero sin embargo eligen muy bien a quienes entrevistan y en qué momentos meterlos, ¿no? Ruggeri. No desperdició el casting. ¿tá? Está Ruggeri. Sí, está Ruggeri. Sí, en Argentina obviamente está Ruggeri, pero en Inglaterra, y eso quizás sea lo más novedoso, está Peter Shilton, ya lo vamos a mirá. hablar. Es el malo de la película, Sí, Peter ¿sí? Shilton. Sí, es y de el malo alguna de la manera película. sí. Tiene que haber un villano. Gary Lineker, Es el bueno. que podría ser el Valdano inglés, Sí. un tipo cerebral, Elegante. muy, claro, Sí. muy analítico, muy elegante, muy caballeroso. Claro. Y está John Barnes, que era, en ese momento, si no me equivoco, el único negro que jugaba en Inglaterra. Sí. Era un fenómeno, entró en ese partido Lo da sobre vuelta los minutos casi lo da finales vuelta. y le pintó la cara. Sí, sí, Mirá, sí. no sabía. Sí, entró por el lado izquierdo de la Argentina y les pintó la cara durante varios minutos. Pero antes de continuar con este relato, yo siempre jodí, y se lo decía un amigo, que yo quería hacer mi propio El Partido. Ujú. Mi libro o mi documental. ¿tá? Que sería este, y por eso voy a pedir el video número 2. De Drummond Chalice. No se ha vuelto a hacer una película así de ningún mundial, con ese nivel de cine. Bueno, la música de la película la hizo Rick Wakeman, Fue que es el compuesta- tecladista de Yes, de la banda 10. Sí, sí, sí. O sea, Sí. eligieron a tremendo monstruo para hacer la música No. y nosotros muchas veces escuchamos al narrador en Sí. español, pero el narrador en inglés es Michael Caine. Mira, Claro. no sabía que era Michael Caine. Sí, Michael Caine. Carajo. Bueno, ¿por qué hacer la historia de la peor derrota de Uruguay? Y voy a decir algo, porque Porque ¿tá? Es más, mi documental sería irónico, se llamaría Gloriosa Celeste. Y sería contar la historia de este partido. Que todo lo tenemos en la memoria colectiva, porque es evidente que recordamos la peor historia, la peor derrota de Uruguay en los mundiales. Recordamos los nombres de los daneses. Hay una- Laudrup. hay una agencia de publicidad. Claro, exacto, a eso iba. a ver, ¿cómo? Hay Sí, una no agencia sé. de publicidad que se llama Larsen, ¿no? Larsen se Sí, llama la agencia. Larsen, y después tiene... Ahora se llama Larsen, creo, pero era Ahora se Larsen, llama Larsen. Laudrup y no sé qué, cuál Sí, era el otro sí, de danés que nos clavó. Sí, ¿En serio? Harl Sí, sí, Larsen. no sabía. Claro, claro. Conozco Sí, la Era agencia. de Gonzalo Yaravide. Gonzalo Yaravide Sí, sí. y su mujer. Claro, exacto. Porque hay un dato que sí olvidamos, A ver. y que a vos te va a gustar. Este partido se jugó un 8 de junio y a la hora de Uruguay arrancó a las 19 horas. O sea, terminó prácticamente a las 9 de la noche. Mirá, no tengo ningún recuerdo de ¿Sabés eso. qué día era 8 de junio en el calendario de 1986? ¿Qué día era? Domingo. Domingazo. Oh. La hora del corchazo. Vos te imaginás, El Bepi. el domingo te preparaste, hiciste una buena comida para ver el segundo partido de Uruguay, que habíamos empatado con Alemania en un partido intenso, que habíamos aguantado el resultado hasta el final, hasta que nos clavó Alof, faltando 4 o 5 minutos, y digo, bueno, hoy sí, hoy le vamos a ganar a los daneses. Porque era Dinamarca, loco. ¿Cómo Era le vas la a ganar a Dinamarca? Era la primera vez que jugó un mundial de Claro, fútbol, Dinamarca. claro. Y la verdad se conocía muy poco y había mucha expectativa de ganarle a Dinamarca. Y cuando termina prácticamente ese domingo empieza a oscurecer y se empiezan a ir las últimas horas. Domingo de invierno, ¿verdad? Domingo de Es invierno. terrible.
Vos estás diciendo, nos comimos un 6-1. Domingo de y invierno. Mañana me tengo que despertar a las 7 de la mañana. Domingo de invierno, recién vueltos a la democracia. No existía el teletrabajo, o sea, tenías que ir a laburar sí o sí. Quiero Qué agregar, gran domingazo. quiero ¿no? agregar una El día cosa. de mi cumpleaños, 8 de junio. ¿En serio? Sobre este partido me parece interesante. Hay una nota de Pablo Benítez para El Observador cuando se cumplieron 30 años del partido en 2016, que dice que Joseph Blatter, en ese momento secretario general de la FIFA, y los uruguayos ya se caían mal, y había dicho en un programa de televisión alemán antes del debut de Uruguay en el Mundial de México, si no ven sangre, no pueden jugar. Diciendo, estos son unos animales que te cagan a patadas, ¿no? Mira. Básicamente. En Uruguay se pensaba que les íbamos a hacer 8 goles, dice Benítez, pero nosotros nos pasamos 3 meses, perdón, esto lo dice Eduardo Acevedo. Ok. ¿Ah? En Uruguay ya pensábamos que íbamos a hacer 8 goles, pero nosotros nos pasamos 3 meses preparando el debut con Alemania, sabíamos hasta qué comían, y a los 3 días tuvimos que preparar el partido con Dinamarca, del que teníamos un solo video que nos consiguió el embajador en Hungría. Nos faltó información en aquellos tiempos era muy difícil de acceder. Bueno, eso es otro elemento interesante, el Mundial de antes. Sí, claro, voy. O sea, Todo era rústico. Digo, todo era un artesanal. VHS que consigue el VHS. embajador de un Suerte. partido Dinamarca contra El Suerte. Hungría. embajador además lo consigue, Sí. te das cuenta, ¿no? No había nada. Ahora tenés saturada la información. Y ahora te voy a hacer esta pregunta interesante. A ver. ¿Cuántas infracciones hizo Uruguay en ese partido y cuántas hizo Dinamarca? Bueno, recién vimos el video que lo cagaron, Lo a, cagaron a patadas patadas. a Francescoli. Lo cagaron a patadas. Mm. Y ¿Tenés bueno, una idea? sí. 20 fulls. No, 20 no. 50. 50 Uruguay y... No. Bueno, voy. Dale, a ver. Los uruguayos hicieron Mirá que se pegaban, lindo. 11 Sí. faltas. 11 faltas. Sí, Oh. habla de que estaban tan mal que ni los agarraban. Pero no los agarraban, claro. Sí. Y bueno, pasó eso. Los daneses 21. Tomá. Ah, mierda. Y de, las Bien. de las 21 que hicieron, 8 fueron a Francescoli. ¿En serio? Mirá, Un claro. tercio de las patadas Claro, se las cayeron que vimos ahí. a Eh, esos Ese se Francescoli. pegaba mucho más, ¿eh? Jorge Francisco dice que se puede ver en FIFA más el partido. Sí, sí, Está- este partido está entero. Yo me estuve mirando varios de los partidos enteros. Siempre vuelvo a estos partidos del Mundial del 86 y del 90 y los miro enteros. Hay que acordar que el primer tiempo termina 2-1. O sea, hay un gol de Francescoli de penal que descuenta. O sea, todavía estabas en partido. Estabas El en único partido. problema que a Jorge Bocio lo habían echado. O sea, que Uruguay ya estaba jugando con 10. Jorge Bocio era el 5 de Uruguay. ¿Mal echado o bien echado? Creo que fue una doble amarilla, ¿sabes? Vamos a meternos de vuelta en el partido Argentina-Inglaterra 1986 con este video, que es un poco el principio de la historia, si se quiere. A ver. Milan en la Bombonera. Varios de esos jugadores que constituyeron la historia de Estudiantes fueron símbolo, pero hubo uno que se convirtió en emblema. ¡Oh! Buah. ¡Qué hombre! Nunca le gustó a nadie, pero con el correr de los años y hablando así con la gente, reconocen que era un equipo que tenía interés. Y que El estaba gran conectado. Salvador Vilardo, Carlos Salvador Vilardo, Este chiquista, que todavía vive, ¿eh? que vive de los triunfos. Son muy pocos aquellos hinchas a los cuales le gusta el fútbol lírico. Y si ellos quizás lo digan, a mí me gusta ver un espectáculo de fútbol, cuando su equipo va ganando 1-0, ustedes ven que son los que piden más rápido la hora. ¿Desde cuándo venimos peleando? ¿Desde cuándo se viene peleando esto, no? No, pero ya entendieron. La Ya gente entendemos. nos costó mucho, ¿eh? No es, yo lo digo hoy, lo vengo diciendo desde los 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años, ¿verdad? Un adelantado. Bueno, esta frase es muy importante porque, y esta declaración de Bilardo es muy importante. Esa declaración, obviamente, es previa a que dirigiera la selección Claro. argentina. Después sí estamos viendo al post-Bilardo, ¿no? El Bilardo ya más veterano, que nació en 1938. Bilardo tiene 88 años y tiene una enfermedad neurodegenerativa que le hace... Está perdiendo la memoria a pasos agigantados y le cuesta mucho. Ya no se lo ve más. Exactamente, está bajo tratamientos médicos y bueno. Pero ahí Bilardo habla de una división que después, cuando él asume la dirección técnica argentina, va a ser más acuciante. O sea, el fútbol lírico contra el fútbol resultadista.
Y él es el principal discípulo de Osvaldo Subeldía, que pregonaba ese fútbol utilitarista. Es decir, bueno, lo que tenemos que hacer es ganar. Pragmático. Claro, si se gana ya está, como dice Bilardo. Ese que te dice fútbol lírico, vas ganando 1-0 y después en la tribuna es el primero que le pide la hora al juez, ¿no? Como esa hipocresía sobre el fútbol lírico. Encarnado en Menotti, por supuesto. El estudiante de Subeldía, de Subeldía, que dirigió durante 4 o 5 años, Y gana 3 Libertadores. gana 3 Libertadores al hilo. Le gana una a Nacional y una a Peñarol encima, ¿no? Y sale campeón del mundo en el Old Trafford, ganando el partido que tiene en Argentina y empatando 1-1 en el Old Trafford contra Manchester United. ¿Ah? Y Bilardo es hijo de ese Subeldía. Cuando termina su carrera como futbolista, Bilardo asume temporariamente la dirección de Estudiantes al principio de los 70 para salvarlo del descenso, dirigiendo a sus compañeros de equipo. Lo salva del descenso. Después, más tarde, termina en Colombia, dirigiendo al Deportivo Cali y lo mete en la final de la Copa Libertadores de 1978 y pierde con Boca. Mira. Y en 1981, Bilardo agarra la dirección técnica de la selección colombiana. Mira, no tenía esa. Yo tampoco O sea, sabía. y no clasifica al Mundial de España 1982 en un grupo de 3 donde tampoco clasifica Uruguay y Claro. sí clasifica Perú. Bien, O sea que Bilardo ya había dirigido contra nosotros ok. en esa selección colombiana que le fue mal y volvió a Estudiantes en el año 82, Bien, dirige a Estudiantes, lo saca campeón del Metropolitano sí. y con eso se planta como un posible sucesor en el puesto de seleccionador nacional. No era fácil acceder a ese cargo. ¿Quién estaba? Bueno, todavía estaba Menotti. Claro, todavía Menotti estaba. había sacado campeón Argentina en el 78, Claro. había ido a España 82 con Maradona. Fracaso. Sí, le había tocado una subserie muy difícil, Sí. que era con Brasil e Italia, y perdió los 2 partidos y a Maradona lo terminan expulsando contra Sí, Brasil, sí. que pierde 3-1. Y entonces ahí había una pregunta, bueno, ¿sigue Menotti o hay un cambio? Aparece un actor poderoso Oh, ya me imagino quién fue. para operar el cambio. Todo pasa. No, ¿No? ¿No? el gráfico. A ver. Mirá. Ah, ok. El gráfico. A ver. Es la que dice 2.2, la foto. ¿Qué revista esa? No, es el 4. ¿El 4? El 4, Ah, ok. sí, el 4. Bien. Fue justamente el gráfico, a fines Periodista del del Gráfico, 82, que organizó en un teatro que no recuerdo ahora cuál fue, una especie de conferencia de fútbol. ¿Era Pagani el en la director cual del No. gráfico? estuvo Ese era, invitado Pagani al en ese senador momento era de Clarín. Carlos Salvador Clarín. Vidal. Era de Clarín, ok. Porque Pagani era bilardista. No, No, es al revés. ¿Menotista? Ok. Escucha, No, digo para que hablar. Ernesto Cherkis Vial. Bien. Él sí era el director en ese momento de Clarín. Ah, mirá, que murió hace poco. Tenemos un candidato. Queremos que lo conozca. Por ahí vale la pena recordar que eran enemigos absolutos. A mí me dijeron que tenía que llevar a Grondona a esa reunión. Y Grondona se negó rotundamente. Yo no tengo nada que hacer. Si está ese que pincha con los alfileres. Ah, ¿Qué claro. tengo que hacer en Pincha esa rato. plata? Gran imitación. Que vas a pinchar alfileres a La Plata. Julio, Espectacular. Pincha rato. olvídate de Vilar. Gol. Es una imitación del gráfico. ¿Podés decir que no hay gráfico? Pero yo voy, escucho y no digo nada. Es lo único que necesito. Cuando Bilardo empezó a hablar había un respetuoso silencio de Grondona, pero después el silencio se fue convirtiendo en una gestualidad de asombro, después de asentimiento y por último de aprobación. Bien, Mirá. Ernesto Cherkis Vial, uruguayo, Uruguayo. pero hizo toda su carrera en Argentina. Sí, sí. En esos años era el director editorial del Gráfico y es verdad, murió a principios de este año. Murió hace poco, sí. A principios de este año.
el gráfico organiza esto para tratar de acercar a Bilardo, a Grondona, presidente de la AFA, que no se querían, y bueno, en un intento de plantar un sucesor. Y a Menotti, por otro lado, cuando se le va a negociar el contrato, se le quiere hacer una propuesta económica muy baja y Menotti dice, no me voy. Ni nos vimos. Entonces, de alguna manera, ya queda la puerta abierta, ¿no? Juanchi, ¿por qué el interés del gráfico de que vaya Bilardo? No sé, el ¿Un gusto gráfico futbolístico? Estos son imágenes de un documental que hizo en varios capítulos TIC Sports, en el año 2015 también, sobre Detrás del Mundial se llama, y cuentan un poco todas estas historias. Y lo que dicen es que el gráfico se jactaba de tener una incidencia muy importante, no solo en sacar y poner técnicos, sino también en las decisiones que tomaran los dirigentes. Entonces yo creo que ahí lo que habría es una postura política, ¿no? No queremos más a Menotti, queremos a otro. ¿Quién es el otro? Para mí es Bilardo. Bueno, vamos a bancar a Bilardo. Okay. Porque ahora vas a ver más adelante algo que pasa con lo opuesto, que es a quién defiende Menotti. Y bueno, es Clarín el que defiende a Menotti, y ahí va a aparecer Horacio Pagani. Bien. Lo cierto es que, Bilardo agarra la selección, empiezan las eliminatorias para el Mundial del 86, y Argentina hace una eliminatoria bastante mala y complicada, ¿no? Estaba en la serie Venezuela, Colombia y Perú. ¿Qué dice Burgo en su libro? Dice lo siguiente para ya meterse un poco en la polémica. Bien. En ese maniqueísmo, los menotistas cuestionaban que Bilardo le hubiera quitado la capitanía a Pasarela, apodado el Gran Capitán, el jugador líder de los 2 mundiales anteriores. Ese sería el caldo de cultivo para la gran batalla interna de México, la pelea Maradona-Pasarela. Esa es tremendo. Le dije a Maradona, si venís a la selección, te tiro la cinta de capitán. Se lo dije porque el pibe necesitaba ser líder, se justificaba Bilardo en 1984, en el gráfico. Las eliminatorias a partidos de ida y vuelta contra Venezuela, Colombia y Perú se habían jugado entre mayo y junio de 1985 a golpe de tambor. Argentina debutó en Venezuela con un triunfo que se pareció a una victoria pírrica. Cuando la selección llegó al hotel, un hincha local le tiró una patada a Maradona. Un hincha local le tiró una patada a Maradona y le estropeó la rodilla derecha. No puedo creer. Averiado, joven, con 24 años e inexperto en su rol, el nuevo capitán jugó las 6 fechas de la clasificación, pero no resplandeció ni fue líder. Además, en los partidos como local, el estadio de River, en medio de la controversia Menotti-Bilardo, era un escenario hostil. Parecía que se enfrentaban Argentina versus Argentina y los insultos siempre le ganaban a los goles. Tremendo. La clasificación a México fue taquicárdica. Se consiguió en los 5 minutos finales de la última fecha contra Perú en Buenos Aires, en un empate 2-2, y no fue gracias a Maradona, intrascendente y arrastrando su pierna derecha. El susto que tuve esa tarde no lo había tenido nunca, reconocería Maradona, ¿no? La atonía de un Maradona que no encontraba la llave del partido contrastó con un cacicazgo asumido por 2 jugadores de la médula ósea del menotismo. Pasarela y el arquero, el Pato Filiol. Mirá. Determinante, Filiol se atajó todo ese partido para conseguir el pasaje al Mundial. En especial el ex capitán Pasarela por su gran jugada, ¿no? Es una jugada de bravura. Sí. Que antecedió al gol de Ricardo Gareca, que le da a 5 minutos el empate que necesitaba Argentina para ir al Mundial, porque si ganaba Perú, Argentina quedaba fuera. Como en el Mundial 2010, que hace el gol Palermo. Exactamente, algo muy parecido, siendo Maradona técnico. Siendo Maradona técnico. Este es el gol que hizo Argentina en los 5 minutos finales, es el video 5, es una patriada de Pasarela que en la línea la termina de empujar el nuevo argentino Gareca. Burruchaga. Llega Pasarela y Valdano. ¡Pasarela! ¡Pasarela! Ah, que la empujó mismo. Pero entra... Pega en el palo, cruza, pega en el palo y ahí la puntea Gareca. Pasarela la mata con el pecho. La mata con el pecho, desborda, tira al arco. Sí. La pelota cruza, pega en el palo y ahí está Gareca para puntearla, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué dice Burgo de lo que pasó Burgo cuando termina el partido? Termina el partido 2-2, Argentina al Mundial. ¿Ah? En el Monumental despidieron con una ovación a Pasarela. Y en el vestuario, después del partido, Filiol encaró a un Maradona que parecía hacer puchero mientras se sacaba las medias,
como si le costara a Maradona, ¿no?, digerir que 70.000 personas hubiesen gritado ¡Pasarela! ¡Pasarela! Le dice Filiola a Maradona: che, pendejo, ¿vos no vas al Mundial? ¿Qué te pasa?, le reprochó, ¿no? La fractura se había hecho presente dentro y fuera del plantel. Ya estaba Arruinados. el menotista y el que había elegido Bilardo, que era Maradona. Y Tremendo. ¿Ah? Tremendo. Che, pendejo, ¿qué te pasa? ¿Vos no vas al Mundial? ¿Qué ¿Cómo le gusta? frase que envejeció horrible, ¿no? Claro, bueno, igual, pero cómo le gusta la grieta al argentino. Sí, exactamente. Es loco por la grieta. Che, pendejo. Una duda que me surgió. Gareca no va al Mundial. No va al Mundial. No va al Mundial. No está en el Es el que plantel. hace el gol importante y no va al Mundial. Filiol tampoco. Filiol tampoco. Filiol Y tampoco, ahora es vamos a ver increíble. a quiénes sacan, Bien. ¿no? Con el Mundial a contrarreloj y Maradona recuperándose la rodilla, Argentina hizo en marzo de 1986 una gira por Italia, Francia y Suiza. La selección no organizaba amistosos para jugar en el país. Bilardo temía nuevos silbidos y aquel empate con Perú, tan cercano al apocalipsis, fue la última presentación como local. O sea, Bilardo dijo: no, jugamos más acá porque nos van a chiflar. Y Claro. no quiero, vámonos para Europa. Y les estaba costando conseguir partidos a Argentina, y consiguen finalmente, por ejemplo, jugaron más de un partido, pero consiguen un amistoso contra el club suizo Grasshopper, Ok, que creo que un día antes o 2 días antes había jugado por su liga. bien. Y va y juega contra Argentina. Y Argentina gana 1-0. Ok. En un partido espantoso y con un gol en el segundo tiempo. Bien. ¿Ah? No quedó para el recuerdo. Está horrible. Bien. Y ahí va Horacio Pagani. Pagani a hacerle la entrevista a Maradona post partido de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, arranca Maradona. Debemos trabajar mucho en el tiempo que falta. Si no, esta puede ser una de las elecciones más feas de la historia de Argentina. En los 20 minutos finales del amistoso contra Napoli, no parecíamos una selección, sino un modesto club sin pretensiones. Eso dice Maradona. Eso dice Maradona. Mira. Pareciera como que el fútbol italiano te hubiera amainado, le dijo Pagani, ¿no? Como que te achicó el fútbol italiano, ¿no? Ahora, cuando recibís la pelota, armás tu cuerpo como para defenderte de las marcas que tenés encima y tu juego pierde agilidad. Un fútbol italiano más duro, Claro. te armás el cuerpo para aguantar el pechazo, Claro, las claro, cosas, no sé claro. cuánto, pero te saca agilidad. ¿Sabes? Es el razonamiento de Pagani. Bien, buena análisis. Sí. Sí. Responde Maradona: yo no noté el cambio, sigo tirando caños a cualquiera, en cualquier lado, no me olvidé de jugar al fútbol. Ese fue el titular, no me olvidé de jugar No al me fútbol. olvidé de jugar al fútbol, es buenísimo. Pagani dice: somos sinceros, no te vimos bien en tu nivel en estos 2 partidos. Maradona responde: lo mío es un problema físico y no de juego, y por eso estoy trabajando a muerte con el profesor Dalmonte en Roma. No hay peligro de que haya cambiado. Sigo siendo el mismo, ¿no? Diego, tenés un aire de cierta melancolía que no puedes ocultar, le dice Pagani. Qué fuerte, Pagani. Siempre tuve melancolía, dice Diego. Te amo, Diego. Desde que salí de la Argentina me faltan muchas cosas, extrañando la Argentina. Sé que muchos piensan que soy un llorón, porque tengo mucha plata y fama. Y digo que extraño, pero yo quiero volver a lo mío. Voy a jugar hasta los 30 o 31 años. Eso era lo que tenía previsto Maradona. De haber sido así, no hubiera jugado el Mundial del 94, porque llega con 30 años al Mundial de 1990. Es verdad. ¿Tá? Y ahora vamos a ver justamente esta relación que se había generado entre Bilardo, que era una pelea fuerte, con algunos medios, sobre todo con Clarín, donde el director editorial era Horacio Pagani, y acá aparece un periodista del Clarín, Mariano Hamilton, que hacía la cobertura de la selección, reconociendo que se bajaba línea contra Bilardo a favor de Menotti. A ver. Nosotros lo hacíamos porque éramos corruptos, nos garpaban, eso como ahora que está en discusión todo eso en esta Argentina del 2015. Ensobrados. Nosotros creíamos en eso, creíamos que el fútbol de Menotti era mejor que el de Bilardo y ya. Digo, es una cuestión, es una discusión así chiquitita. Veníamos en una época en donde el fútbol era realmente importante porque no había discusión política, no había nada. Entonces era el momento en donde el fútbol era como las grandes pasiones se ponían en el fútbol y no en la política. No era que estábamos discutiendo. Claro, es impresionante La eso. Coca-Cola, estábamos discutiendo nuestra idea que era el fútbol. Y está bien, y cada uno le ponía su pasión. Claro, pero es su así, energía, pero es la intensidad mucha argentina. energía al pedo, también. Mucha energía al pedo. No era que nos pagaban guita acá, ya. Estábamos nosotros. Nosotros le gustaba Menotti, a otros le gustaba Por Bilardo. amor al arte, lo hacíamos. Está Por bien. una musarela, ni Pero siquiera por una sí, musarela. pero sí, esto es increíble. Se arma desde el gobierno una opereta contra Bilardo para sacarlo. Desde el gobierno. ¿Alfonsín? Alfonsín directamente. Pero pará, ¿en serio? Raúl Alfonsín, esto lo cuenta Burgo en su libro. El secretario de Deportes del gobierno de Raúl Alfonsín era Rodolfo O'Reilly, que era una gloria del rugby argentino. Sí, O'Reilly. Había sido entrenador de los Pumas Sí. entre el 88 y el 90. No conocía nada de fútbol,
pero agarró y le dijo, vos, loco, Bilardo es un desastre. Y aparte era hincha de Independiente, Alfonsín. Una cuestión de Estado. Y la tenía contra Estudiantes y se acordaba de que Bilardo en la cancha era un tipo jodido porque te pinchaba con un alfiler, le tiraba tierra a los boleros en los corners, todo. Un tramposo. Y le empieza a repetir O'Reilly, vos, sacalo Bilardo. Y mientras estaba tratando de hacer transformaciones en Argentina y organizando el tema de los juicios a las juntas y todos esos quilombos, decía O'Reilly, cada vez que me veía un asado, decía, che, ¿cómo viene lo de Bilardo? Entonces, O'Reilly termina pidiéndole a un diario afín al gobierno que le haga una entrevista y que el periodista le pregunte sobre Bilardo, específicamente. ¿Tá? Entonces ahí empieza, cambiando de tema, ¿qué opinas sobre la selección? Y ahí va O'Reilly. Para mí no anda ni para atrás ni para adelante. Bien, O'Reilly. Cada vez que la veo no me gusta cómo juega. Hasta ahora no ha demostrado ser un equipo. A mí no me gusta nada. Me gustaba que la pelota sea redonda, O'Reilly. ¿Pero usted tiene atribuciones para realizar un cambio de técnico, por ejemplo? Le pregunta el periodista. No, claramente no. Yo no tengo jurisdicción ni competencia. Solo es mi opinión de cómo juega. Fue un tsunami esto, ¿no? O sea, las declaraciones de O'Reilly. Que O'Reilly se metiera en el quilombo. La gente asumía que Alfonsín se metía en el quilombo y que esto ya era un quilombo nacional donde estaba metido el presidente. Te pregunto si capaz que Bilardo sería peronista o algo vestido. No se metía en política, porque si no ya es radicales versus peronistas, ¿entendés? No creo que viniera por ahí, por ese lado. El corte me parece que tiene que ver con bilardos y menotistas. Por eso, trasladado al no hay cuestiones políticas. Mucha gente ya, cuando salió O'Reilly con estas declaraciones, se activaron de vuelta las presiones para meter a Menotti. No para meter a Menotti, que ya le habían sacar a Bilardo. Pero para poner a alguien de Menotti. Okay. Alguien del menotismo, alguien parecido a Menotti. ¿Y quién podría ser? Había algunos nombres, hasta que habló Maradona. El Diego. El capitán de la selección argentina. A 48 horas, ¿no? Después de la entrevista a O'Reilly, Maradona dice, si tocan a Bilardo, nos vamos todos. Listo. Y sentencia. Grondona absorbe las presiones que hay, respalda a Bilardo, pero pide tener una injerencia en la lista de futbolistas que jugarían el Mundial. ¿En serio? Sí. No. Y Bilardo acepta. El presidente de la AFA impuso a 2 jugadores que le garantizarían estabilidad en el humor popular. Bien. ¿No? Bueno, el humor popular. El ídolo independiente, Ricardo Bocchini, lo mete para adentro. Y el 10 de Boca, Carlos Tapia, lo mete para adentro. Bien. Y Bilardo le dice, está bien, vos jugás esta, pero yo voy a jugar esta. Yo voy a sacar a algunos jugadores. Sacó a Filiol, sacó a Ramón Díaz, que era goleador en Italia, y sacó a Juan Barbas, que eran 3 muy cercanos a Pasarela y muy menotistas. Le saca a Pasarela a los 3 amigos. Pero a Pasarela lo deja. A Pasarela no lo toca porque ahí sí era un escándalo absoluto si sacaba a Pasarela. Pasarela queda, pero va al Mundial. Bueno, Argentina va al Mundial, pero ahí no terminan los problemas. Pasarela, que fiel a su apodo del gran capitán, continuaba sintiéndose cabecilla, chocaba contra lo que creía era una falta de liderazgo positivo de Maradona. Si volvía a la concentración más tarde del horario convenido durante las noches en las que tenían permiso para salir, y Bilardo se hacía el distraído y lo dejaba pasar, Pasarela no la dejaba pasar, ella y la veía. Así como en Colombia había entrado a la habitación de Bilardo, el defensor repitió su modus operandi en México, esta vez dentro del cuarto de Maradona. ¿Vos sos el capitán? O sea, Pasarela va al cuarto de Maradona y dice, ¿vos sos el capitán? ¿Qué vas a hacer el capitán, pendejo? ¿A vos te gusta la joda? Claro. Le gritó, ¿no? Era el Kaiser contra el, ¿no? Entonces llegaron más jugadores. Es tu última oportunidad y es la última nuestra, le dijo Valdano, que había creído en el diagnóstico de Pasarela, ¿no? Valdano dice, yo creo lo que dice Pasarela. Pasarela lo había agarrado Valdano y le metió en la cabeza que yo estaba llevando para dentro de la concentración drogas, es lo que cuenta Maradona en Soy el Diego. Bueno, acá entra el tema de las drogas ya en la concentración de México en el 86. ¿tá? Cuando Valdano vino a pedirme explicaciones por lo de la droga, lo paré en seco. Le dije, Jorge, la puta que te parió, ¿del lado de quién estás? Acá lo que te cuenta Pasarela es verdad y lo que te cuento yo no. Vamos a la reunión. Y allá fueron, y con Pasarela presente, conté todo, dice Maradona. Ya frente a todo el plantel, Pasarela le dijo a Maradona que un capitán debía ser ejemplo de sus compañeros, que debía cuidarse con lo que tomaba, que un error suyo podía costarle el Mundial. Maradona le preguntó a qué se refería. Y Pasarela le dice, frente a todo, ¿no? A tu adicción a las drogas que conocemos todos.
Esto lo cuenta Nicolás Di Stasio en una entrevista, ¿no? En ese momento Maradona pierde el control y toma una actitud violenta en la que deben actuar algunos de sus compañeros para frenarlo y evitar la pelea, aunque las crónicas de los diarios y revistas recién comenzarían a vincularlo con la cocaína en 1989, la primera vez que Maradona consumió droga fue en Barcelona en el 83. En México, sin embargo, le dijo a Pasarela que estaba limpio, está bien, yo asumo que tomo, habría dicho Maradona, pero no estoy tomando en este caso, ¿tá? Pasarela empezaba a consumirse en una espiral de desgracias antes del debut contra Corea. Sería víctima de unos parásitos estomacales que lo hicieron deambular por los hospitales del Distrito Federal y que, sumado a un desgarro en la pierna, bueno, lo hacen que no pueda jugar en ningún minuto del Mundial, ¿tá? O sea, Pasarela termina cayendo en desgracia. Perdón, Juanchi, hay una leyenda negra sobre eso, sobre el virus estomacal y los parásitos. Que se lo sirvió el Bilardo. La verdad también es que le pasó a muchos jugadores en México, porque la historia es conocida, hubo un bruto terremoto en México antes del Mundial, eso jodió mucho al saneamiento, y lo que hacían, la recomendación, era que hirvieras el agua, ¿tá? Antes de tomarla. Pero justo le pasa a Pasarela. Permitime dudar. Y no al resto. Permitime dudar. Bueno, después de lo de Branco, todo. Por eso, pero en el Mundial del 90, todo puedo pensar tan bilardista es eso. Es tan bilardista. Tan bilardista. ¿Cómo me lo saco de arriba? Claro. Tomate este vasito de agua. Vení, pibe, vení. Vení, gran capitán. Tomate este, y flotaban unos gusanos verdes, ¿no? Y esto con un bigote mexicano y un gorro, así, unas pistolas. Pero doctor, ¿y esto no me da mal? Yo soy doctor, querido. Yo soy doctor. No te voy a dar algo que te haga mal. Pero soy doctor, ¿sabe cómo jugar? Bueno, pará. Maradona y Pasarela, después de este incidente, se dejaron de hablar, de saludar, de todo, ¿no? Me imagino. Pero en un momento vino el gráfico y dice, che, arranca el Mundial, estaría bueno juntarlos. Y yo recuerdo esa etapa. Y salió esta etapa... Muy incómoda de ver. Los dos sonrientes, pero se odiaban. Fraternalmente. Y ni se hablaban, ¿no? Cordialmente se odiaban. Bueno, arranca el Mundial, Argentina le gana 3-1 a Corea del Sur, empata 1-1 con Italia con un golazo de Maradona, le gana 2-0 a Bulgaria y termina primero en su grupo. Y en octavos enfrenta a Uruguay, ¿tá? El 16 de junio enfrenta a Uruguay un día lunes. Sí. ¿Tá? Todos vamos a saber, a recordar, sobre todo lo que tenemos edad. Sí. Quiero ver un video, el video número 8 de Maradona contra Uruguay. A ver. ¿Te acordás de este, Pepi, no? Sí, claro. Bruta jugada de Maradona. No, que me acuerdo perfecto. De este partido me acuerdo. Termina en gol, pero se lo anula. Sí. El gol fue de Pasculi, 1-0. Pasculi había entrado especialmente para este partido, porque, bueno, Bilardo había armado como un equipo un poco diferente para enfrentar a Uruguay. Bien, ¿no? partido difícil para Argentina. Y ya lo vas a ver en una declaración que vamos a tener de Valdano en breve. Sí. Pero bueno, Inglaterra le gana 3-0 a Paraguay en octavo de final. Bien. Y queda marcado para el 22 de junio, cuarto de final, Estadio Azteca, Argentina-Inglaterra. El partido. ¿Tá? El partido. ¿Tá? Vamos a ver un tema, antes de meternos en el tema del contexto de la guerra. Bien. Que es el tema de la camiseta. Eso me vuelve loco eso. Se sorteó, Argentina tenía que jugar con la titular blanca, Argentina tenía que jugar con la suplente azul, como había jugado contra Uruguay. Claro. Pero había un tema con la azul y lo vamos a ver. Primero, este video, el número 9, sobre el tema de la camiseta. A ver. Casi la noche del día anterior. Vení más cerca, vení que te muestre la camiseta. Mira, un día antes del partido, a las 6 de la tarde, están consiguiendo a una mujer que limpia la camiseta. ¿Salimos campeón del mundo? No sé, nos tiene que hacer un monumento a todo. Es impresionante. Eso te habla de lo rústico que era todo en esa época. Sin también, número, ¿no? ¿no? Eso es impresionante. Eso a mí me vuela la cabeza. Que son del fútbol americano, pues son brillosos, medios grises. Bueno, y presentamos la camiseta. Rubén Benros y Galíndez eran los utileros. Hay varias historias sobre cómo se consiguió esa camiseta. Sí. Era una camiseta Lecoq Sportif trucha. ¿En serio? Sí, claro, la habían comprado en un mercadito en México. Pasa que la camiseta azul, la que usaban ellos, pesaba más. No tenía como unos puntitos de... paneles de abeja. Paneles de abeja, exacto. Que sí tenía la celeste y blanca, la titular. Esta no, entonces pesaba más. Las pesaban y pesaban
de hecho, mucho más que sudadas. El partido contra Uruguay hacía mucho calor, había llovido antes, estaba muy pesado. Pero Bilardo las hizo pesar. Bilardo las pesó, la camiseta pesaba, viste, tenía se movía 2 kilos, viste, 2 kilos más. Y se obsesionó, dijo, no, esta camiseta no logra sacar la transpiración bien, tenemos que cambiar, tenemos que conseguir una mucho más livianita, porque la única que tenían, como Bilardo había planteado ya antes del Mundial, va a haber mucho calor, necesitamos una camiseta que sea con agujeritos y paneles, y vos la ves, y es una telita con agujeritos y con paneles, poros, Argentina, con poros, era la titular, la otra no, la otra era normal. Entonces salieron a buscar... por las calles de México, por las ferias de México. Sí, claro. Porque obviamente llamaron a Lecoq Sportif y Lecoq Sportif están locos. De un día para el otro. De camisetas, ¿no? Hoy lo harían, por supuesto. Sí. Bueno, pero salen por las ferias de México a comprar una camiseta azul. Exacto, mandan a los utileros. Sí. Hay varias historias ahí, porque después estaba el tercer golero de la selección argentina, Celada. Había jugado en México, tenía un negocio en México, una tienda de deportes, y también algunos dicen que la consiguieron en la tienda de Celada. Bien. Pero vamos a ver lo que dice Valdano sobre las camisetas y sobre algo que dice de Maradona, que yo lo quería relacionar con el anterior video del partido contra Uruguay. Bien, a ver. Y ahora, Jorge, cuéntame la historia. A ver, bueno, digamos... Bilardo, que estaba muy en los detalles, hizo camisetas de la selección argentina muy ligeras, eran prácticamente de papel y todas agujereadas, porque había que vencer el tremendo calor de México, porque los partidos se jugaban a las 12 del mediodía en el mes de julio. Pero fuimos a Puebla a jugar contra Uruguay y tuvimos que cambiar de camiseta. Claro. Y el segundo equipo no tenía las ventajas del primer equipo. Quiero decir, las camisetas no eran tan ligeras, sino que eran estas. Y hacer las dos gruesas, iguales. Un poco más increíble. pesadas. Rarísimo. Además, ese día raro. Y la camiseta terminó pesando 2 kilos. Entonces, cuando sortean y debemos jugar frente a Inglaterra, el día que Maradona se hizo leyenda, Bilardo se negó a jugar con esta camiseta. Dijo que no servían, que había que buscar una solución. Y mandó un empleado de la Asociación del Fútbol Argentino a un mercadillo a comprar camisetas de la marca Lecoq Sportif, pero que si fueran mucho más livianas. Y encontró una que no era esta, muy liviana, poco brillosa, con unos números, con un brillo casi cabaretero. Es verdad, es verdad. Era números grises, para jugar un mundial. Purpurina. Pero justo cuando la Era estaba tipo revisando, purpurina. pasa Maradona por ahí, la ve y le encanta. Y dice, ¡ay, qué camiseta más bonita! Y entonces Bilardo aceptó que esa camiseta fuera Ya que está, jugara Maradona. contra Inglaterra, que tiene el defecto de que el escudo no es completo, o sea, era un escudo improvisado y no completo, o sea que el partido más importante de la historia del fútbol argentino tiene un escudo que no es el real de la AFA y una camiseta comprada en un mercadillo. Es Ahora, tremendo. esa tiene otra importancia desconocida. Contra Uruguay, Maradona seguramente jugó uno de los mejores partidos de su vida, totalmente opacado por los 2 goles frente a Inglaterra, que fueron 2 impactos descomunales. Pero aquí, con esta camiseta, hizo seguramente el mejor gol, el mejor partido del Mundial. Era imparable. Era imparable, bueno. Parar ese día fuera del reglamento. Valdano dice, esa camiseta que tiene ahí es la posta de Maradona, pero la que jugó con Uruguay dijo con esta, creo que es la posta de Maradona, ¿no? Dice, y si no es la posta, dijo, bueno, con esta, que eran las postas de suplente, Maradona hizo su mejor partido. El mejor partido del Mundial para Valdano fue contra Uruguay. Pero vamos a meternos en el partido contra Inglaterra. Bien. ¿Tá? Volvemos al libro de Burgo. Dice, lo que ocurre a partir de entonces se repetirá cientos, miles, millones de veces. Será una tesis universitaria patria. Olarticochea espera la llegada de Trevon Steven y habilita a Maradona,
que muta en un látigo cargado de electricidad, inicia un slalom de izquierda al centro, gambetea a Hodel, se escurre ante el cierre de Reed y cuando Fenwick sale a chocarlo, libera el juego hacia la derecha, a Valdano. Hodge quiere anticiparse al delantero, pero nervioso, como si acabara de ver al diablo con la camiseta argentina, lanza la pelota hacia el área inglesa al punto del penal. Maradona venía en velocidad después de su raíz y acelera. Fenwick, que había esperado al 10 de frente en la puerta del área, queda a contramano a 3 metros de la jugada. El arquero Shilton hubiera salido a tiempo si Maradona, 18 centímetros más bajo, utilizara su cabeza. Pero Maradona no lo hace, usa su mano. La pelota le pasa por encima a Shilton, pica una vez en el área chica y se dirige inexorable hacia el arco inglés ya desprotegido. Cruza la línea casi en cámara lenta, como cumpliendo un designio sádico. Vamos a ver el gol de Maradona, que ya lo vimos mil veces. La mano de Dios, amigos. A ver. No, es el anterior. El anterior. La mano de Dios. El video 13. Maradona hace este gol y el relator de la BBC de Inglaterra, enseguida lo dice. Byron Butler, lo primero que dice es: "This goal shouldn't be allowed". No. This goal, lo repite, shouldn't be allowed. Este gol no debe ser permitido. Este gol es ilegal, ¿no? Al toque se dio cuenta. Se crea toda esta polémica sobre este gol que va a incluir, obviamente, a los jueces. Peter Shilton quedó re caliente porque él fue el primero en darse cuenta. Sí. Hay un mito también de que dicen que, no sé si mito, que Maradona dice que cuando estaba festejando viene no sé qué jugador y le dice: "La tocaste con la mano". Sí, Valdano. No, mirá para boludo. Hacete el gil. Dale, vamos, después te cuento. Es verdad, está en el documental. Y después el propio Maradona dijo: "Yo cometí un error, pues empecé a mirar para atrás, para los jueces y venía con el puño levantado, tendría que haber hecho". Pero bueno, tan mal quedó la relación de Peter Shilton con Maradona por este gol con la mano, porque Shilton dice nunca pidió disculpas, por lo menos que hubiera pedido disculpas. ¿Cómo va a pedir disculpas? Pero está loco en la cabeza. Que en el año 2005, cuando Maradona conducía, ¿se acuerdan de La Noche del 10? Obvio. La producción del programa invitó a Peter Shilton a Buenos Aires para generar un reencuentro entre Peter Shilton y Maradona. Era buenísimo. Épico. Era tipo bullying igual. Y Shilton dijo: "Voy con una condición. Que pida disculpas. Que pida disculpas en el programa". Maradona dijo: "Ni en pedo". Y no ocurrió ese Bueno, dice Bilardo, viste que una de las cosas famosas que dice es que para él no fue con la mano porque Maradona nunca se lo dijo a él. Sí, claro, Maradona nunca terminó de aceptar un poco decirlo. Sí, lo hice con la mano. Siempre fue. Crea el mito, él creó el mito. Bueno, la pregunta que se hace Burro en su libro es cómo un juez desconocido hasta el 22 de junio de 1986 y nunca ha vuelto a convocar para un torneo de primer nivel, cuyo nombre algunos escriben como Ali bin Nasser y otros como Ali Benasser, fue puesto a conducir un embrollo equivalente a desactivar una bomba de tiempo, ¿no? ¿Por qué la responsabilidad le recayó a un hombre de Túnez, un país tan poco identificado con el fútbol internacional como Maradona con el desierto del Sahara? No sé, Túnez tiene su buen fútbol. Sí. Pero de todas maneras, la pregunta es interesante. ¿Por qué justo le cae a un tunecino si siempre los árbitros terminan siendo europeos o sudamericanos, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué dice? Benasser dirigió Argentina e Inglaterra a pedido de los británicos, en realidad. Bueno, no directamente, pero ¿sabes por qué? Siendo más preciso, se empieza a hablar de cuál juez se va a poner. Y uno de los que se empieza a promover es Romualdo Arpifilo. El brasilero. Que fue el que dirigió la final. Sí, claro. Un personaje, además. Claro. Y los ingleses dijeron: no, es sudamericano, no pongan un sudamericano. Claro. Si supieran. Entonces, los argentinos decían: bueno, pero tampoco pongan un europeo. ¿Unos boludos los británicos? Son unos boludos. No pongan un europeo. Sí, obvio. Bueno, hay un tunecino. Claro. Y fue el tunecino. Y entre el juez y el Liña, porque el Liña también tendría que haber marcado la jugada, el Liña dijo en una declaración: yo vi que fue mano, pero como vi que el juez fue directo a cobrarlo, y bueno, el juez manda. Perdón, un héroe también. Ese Liña también es un héroe. Es un héroe. La verdad que sí. Bueno, entendió el show, el Liña. Entendió todo. La cuestión es que pasó eso. Ahora vamos a ir al gol del siglo, pero antes de ir a
ver el gol del siglo. Quiero mostrarles un partido de Argentina-Inglaterra, creo que es en Wembley, en el año 1980, con un Maradona de 22 años jugando para el seleccionado de Menotti, un amistoso. Que pasa lo siguiente, vamos a verlo, es el video número 14. A ver. Agarró. Sí. Sí, es casi. ¡Qué gola! ¡Oh! Lo grité antes. Lo grité antes. ¿Viste que no se grita antes? Lo grité antes. Pero no se grita nunca antes. Era un golazo. Hay una historia maravillosa con esto. Bruta jugada, ¿no? ¿Cómo le pega, boludo? Tuki. Me hizo. Esa historia que hay detrás de esto me hizo lagrimear. Te hizo lagrimear, sí, es buenísima. Sí, es buenísima. A ver, contame. Hugo Maradona, hermano de Maradona y conocido como el Turco Maradona. El Turco. Después de este partido, hablando en familia con Diego, no sé si por teléfono o bueno, o en Buenos Aires, todavía Maradona estaba jugando en Argentina, le dice, Diego, te equivocaste. Claro. ¿Cómo que te equivocaste? Definiste mal. Definiste mal. Y Maradona dice, no, boludo, definí con el empeine externo para tocársela contra el palo. No, ese fue el problema. Tendrías que haber enganchado hacia adentro para eludir al golero y después tocarla con el empeine izquierdo. Berisa. Y esa historia, porque además Diego, sea real o no, claro, fue lo que pasó 6 años después. Por eso, porque Maradona queda con eso en su disco duro, ¿entendés? Exacto. Con ese reproche de un hermano que para Maradona, digo, eran todo, y aparte los hermanos decían de él que era un extraterrestre. Sí, es un marciano. Hay una entrevista cuando los hermanos son muy chiquitos. Totalmente. Y el entrevistador los agarran ahí en Villa Fiorito, ¿no? Son todos los guachitos. Dice, ¿y ustedes quieren ser como Maradona? Y el más chiquitito dice, no, Diego es un marciano. Es imposible. ¿No es la nota que le hacen a Maradona que le dice que quiere jugar un mundial? No, esa es anterior. Esa es conocida, pero cuando le preguntan a los hermanos le dicen, no, Diego es un marciano. Bueno, y a él le queda ese registro de un hermano reprochándole de que había definido mal. Lo cierto es que es interesante, de ser verdad toda esta historia, de ser así, es como opera el cerebro de un genio. Claro. De un genio me refiero a un deportista que puede ser en diferentes deportes, que su cerebro toma decisiones automáticas a una velocidad extrema, ¿no? Claro. Vamos a ver el golazo del siglo. Y yo dije, capaz que pongo el relato inglés. Y dije, no, tengo que poner el relato de Víctor Hugo porque y por suerte la gente me va a matar. Es el relato de un uruguayo, además. Sí, vamos a escucharlo. Y enganchó. Y definió bien. Te sigue emocionando esto. Es increíble. Barrilete cósmico. ¿De qué planeta veniste? De Marte. Y alégrense que por primera vez lo están viendo invertido al gol. Sí, lo cual es una novedad. Totalmente. Totalmente. Ya que lo vieron tantas veces. Argentina 2. El relato es perfecto. Es tremendo, ¿no? El relato es perfecto. No tiene una fisura. No. El relato antes del gol, mientras está ocurriendo la jugada, del gol y del comentario posterior al gol. Yo creo que por eso, viste que todas las cosas van sumando. Sí, claro. Piecitas. A piecitas, como si esto hubiera sido creado por artesanos de un oficio milenario que saben perfectamente
cómo cada piecita va a terminar generando una obra sublime, ¿no? Totalmente. Este, Cargada de y al épica final, y de exacto, cosas perfectas. Todos jugaron para que eso pase, en línea, el juez, la mano de Maradona, este gol, el relato de Víctor Hugo. Sí, no sé, el barbudo como ese que va corriendo atrás. Sí, exactamente. Todo. Me salté algunos videos que me parecían que nos iban a cortar un poco el relato. Pero lo voy a retomar antes de seguir después, mejor dicho, de la descripción de este gol, ¿no? Burgo dice, Shilton dice en su biografía, cuando salí para achicarle el arco, dice Shilton en su biografía, Maradona llevaba la pelota y Butcher le respiraba debajo del cuello. El 99% de los jugadores que están en esa situación optarían por rematar al arco. Yo esperaba eso y estaba listo, pero Maradona recién pateó cuando Butcher le cometía infracción. Me tiré, pero fue una fracción de segundo tarde, estuvo cerca de tocar la pelota, pero no pude, y fue gol. El estadio estalló, dice Shilton. Burgo en su libro dice, pero todo eso, todo sería tinta usada a chiquitaje a partir de las 13:12 de México a las 16:12 de Argentina, minuto más, minuto menos, cuando algo grandioso va a ocurrir. Entre el primer gol de Argentina a los 5 minutos del segundo tiempo y el segundo a los 9, pasaron 4 minutos de un gol a otro. Increíble, eso. Y fue todo en el segundo tiempo, no sabía. Es increíble, el partido parece jugarse en otra dimensión, como si un zumbido le hubiera invadido todo, con futbolistas de andar errabundo. Tal vez por eso el juez Benazur comete un desliz en el prólogo del segundo gol. Dicho así, parece una herejía. Solo un sacrílego podría sugerir una ayuda arbitral en la mayor creación de un hombre con la pelota en sus pies. Sin embargo, el fallo de Benazur no se produce durante el zigzagueo de Maradona, sino en el acto previo. Argentina recupera la pelota gracias a una falta no cobrada de Batista sobre Hodel. Solemos ver el gol desde que Maradona recibe la pelota de Enrique, todavía en el campo argentino, y elude a Beardsley y a Reed. Es el momento en que Víctor Hugo Morales relata, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Pero nada de eso debería haber sucedido si Benazur cobraba tiro libre para Inglaterra y entonces Batista no hubiera recuperado la pelota para dársela a Enrique y a su vez a Maradona. Tan solo con eso la historia habría sido distinta. Vamos a ver el video 16. Es tremendo. Así es como arranca realmente la jugada del gol de Maradona. Impresionante. Esto es un pequeño recorte que tienen que estar muy atentos, sí, porque al principio vamos a ver cómo le entra Batista a Hodel, al inglés. El Checho. El Checho Batista. El video 16. Ahí está, perfecto. Ahí está. Sí. Mirá, ¡Fau! Lo ve el juez, ¿eh? Está al lado el juez. Lo vio. Se tiró con las dos patas para adelante. Los engranajes de esta historia. Y el juez ve y dice, fútbol. A ver. Ponelo de vuelta porque es maravilloso. La falta es, ¿no? Sí, ponelo de vuelta. La falta de hoy mirá. ¡Pumba! Tremendo full. Se fue con las dos patas. Acá estarían con el VAR, coso. Ahí recupera el negro Enrique y se la pasa a Maradona. ¿El VAR acá podía ir para atrás y anular? Sí, claro. Sí, también gol. Sí, no la veo. Creo que es algo similar a lo de Uruguay-Holanda con la recuperación de Van Broek cuando nos hacen el foul. Estamos hablando muchos años después, ¿no? Acá todavía el reglamento no estaba tan afinado. No, se pegaba lindo, eso es verdad. Mirá, lo barrió. El negro Enríquez, que después da el pase, ¿no? Sí. Dice que dio la mejor asistencia. Claro, dio la asistencia. Gracias al negro Enríquez es que está ese gol. Te voy a pedir el video 11. Cuando tengas pronto me avisás. Es una parte que me comí, ¿no? Pronto. No me di cuenta, en realidad lo tenía guionado de esa manera, pero me la salteé. Y es bueno porque quedamos en el tema del fútbol. Claro. El impacto de Guerras Malvinas. No, por supuesto. Fue tal. O sea, la prensa estaba hablando de eso, había un contexto evidente, ahora lo vamos a ver, pero sobre todo entre la selección de Argentina y la selección de Inglaterra, dijeron, esto es fútbol. Totalmente. Y ves a un Maradona increíblemente diciendo, yo no hablo de política. Sí. Cosa que es rarísima ver a Diego Armando Maradona después, con todo lo que pasó en su vida. En ese momento decía, no, yo el de política capitán no hablo. Dijo, no hablo de política. Bueno, pero había un Gary pedido... Lineker expresó exactamente lo mismo. Había un pedido expreso para que le bajen la efervescencia porque estaba A pesar complicado. De ese pedido expreso, obviamente, había 2.500 efectivos policiales y había tanques alrededor del Estadio Azteca. Y obviamente hubo piñatas, vamos a ver ahora una dentro del estadio, pero primero vamos a escuchar a Valdano. Bien. Perdón, Quemé.
La quemé. Ah, ¿por qué? ¿Qué? Dale, vamos a ver el video. Dale, a ver. A ver. Ahí está. Este será un partido ideal para que se confundan quedó ahí. los imbéciles. ¿Este es un partido? Para que se confundan los imbéciles. Ah. Claro, si sale así lo levantamos. Pero lo bueno de esto es una lectura maravillosa. Saca el video Sí, nomás. saca si no- nomás. A ver ahí. A ver cómo sale. A ver, capaz que sale mejor ahora. Este será un partido Ahora. ideal para Ahí. que se confundan los imbéciles. Para que se confundan los imbéciles. El encuentro entre Argentina e Inglaterra tiene suficientes elementos para que valga por sí solo. Es por los cuartos de final. El que pierde queda eliminado. Además, representa un choque de estilos absolutamente distintos. No se necesitan elementos conflictivos, no hace falta agregarle ningún condimento extra a esto que, de por sí, tiene un sabor futbolístico muy grande. La mezcla de política y el deporte es permanente. Pero la política no está metida dentro de una cancha. Allí somos hombres que tenemos la misión de jugar y no otra cosa. Es una oportunidad muy grande Para darle una verdadera lección al mundo. para establecer distancias. Con toda clase de histeria. ¿Qué te parece? Muy buena. Es un tipo inteligente el que escribió esto. No sé quién lo escribió. ¿Alguien de nosotros? Ah, mirá vos, qué lindo, se me pone la piel de gallina. Sí. Y habrá sido Jorge. Pues es Jorge. Valdano. ¿Valdano? Yo creo que lo dije yo, ¿no? Sí, por lo menos me reconozco en el. Eso escribió en el primer Valdano antes del párrafo. partido. No, Le no antes del sabía que partido. era tan larga la declaración, pero bueno, se parece a mí, yo matizo todo. Qué bien. Bueno, y vamos a ver ahora sí el video número 12. ¿tá? Ya se viene arriba un rayo. Que fueron los problemas en la tribuna. Sí. Para Tremendos. ¿En el entretiempo o antes? No sé. Sí, este fue en el entretiempo. Esto fue en el entretiempo. El partido iba 0-0. Batalla. Iba ahí una pelea entre hooligans y Sí. barras Ah, argentinas. claro, aparte, contexto hooligans, ¿no? ¿Qué video? Claro, el contexto hooligan. Ese mismo, ¿viste? Empieza a haber una disputa por las banderas, Claro. esto y lo otro, empieza a moverse. Y el que se va a ver en un momento metiendo más piñas que cualquier otro es el Pato Galíndez, que después terminó siendo presidente de Vélez Sarsfield, pero que se ve que era tremendo guapo porque ya en el partido contra Inglaterra-Paraguay algunos jugadores argentinos habían ido a ver el partido para ver a su próximo rival y los ingleses los empezaron a putear. Ahí está Galíndez, ¿eh? Como va mete para mano. adelante, Sí, mete sí, mano, sí. mete con la remerita y vamos. Pero bueno, ese fue uno de los quilombos ahí. Claro. Que Víctor Hugo estaba mirando eso. Sí, quiso hacer un poco el boludo y no comentarlo mucho. Ahora sí, quiero entrar en el final. Juanchi, perdona, ¿ese partido también fue el que Maradona, cuando estaban cantando el himno, empieza a putear? No, eso fue en Italia 90. En Italia 90. Me parece que hay dos cosas interesantes que decir, ¿no? Sobre este golazo de Maradona, ¿no? Dice Burgo, entonces el Azteca se alumbra como si el resto del mundo quedara a oscuras. Maradona surca el césped y nadie lo detiene. Estos datos me parecen divertidos. 52 metros, 44 pasos, 10,6 segundos, 14,4 kilómetros por hora, 12 toques con la pierna izquierda, 5 ingleses eliminados en una persecución autodestructiva, Beardsley, Reed, Butcher, Fenwick y Shilton, y otros 2 rivales que quieren acosarlo pero no lo alcanzan, Hodge al comienzo de la jugada y Stevens al final. En la lista de engañados también debería incluirse 2 argentinos, Valdano y Gurruchaga, que por decisión de Maradona cumplen el rol de señuelos para despistar a los rivales, siempre a la espera de un pase que no llega. ¿Ustedes saben de dónde sale la frase barrilete que utiliza Víctor Hugo? Ni idea. Bueno, se lo voy a contar. Rápido. Menotti viaja en calidad medio como de periodista, de corresponsal al Mundial de México, ¿está? Y en una escala en Lima, un periodista de Telam, del cable informativo, Eduardo Castiglione, dice, che, ¿te puedo hacer una nota? Estaban haciendo escala, estaban haciendo tiempo y Menotti accede, ¿no? Entonces, cuando él después llega a México, Castiglione publica la conversación que había tenido con Menotti, ¿está? Menotti dice que Maradona, jugador, no evolucionó en los últimos 2 años y como persona es un barrilete,
que Inglaterra ganará la 13ª Copa Mundial y que Emilio Butragueño tiene cosas de Pelé, fueron algunas de las sentencias emitidas por César Luis Menotti en el diálogo con Telam durante la escala que el vuelo 384 de Aerolíneas Argentinas hizo en el aeropuerto limeño. Jorge Chávez, consultado sobre si este sería el mundial consagratorio para Maradona, Menotti aseguró que, no sé, hay que esperar, pero me parece difícil. Si vamos al punto de vista técnico, Diego está estancado desde 1984, desde que se lesionó en Barcelona. Y como tipo bueno, ahora se hace los rulitos, se puso un arito, en fin, es un barrilete, ¿no? Es un visionario, Menotti, fue un visionario. Uno que la vio. Obviamente quedó instalado esto. Lo de barrilete. Y Víctor Hugo en su cabeza Impresionante. dice barrilete cósmico. Otra cosa ¿De más. qué planeta viniste? Otra cuestión más, otro engranaje más en esta ¿Entendés? historia perfecta. Después años después, con otro periodista, en realidad Menotti trata de arreglar eso, dice, dale, ya está. Yo había dejado, yo decía que era un barrilete que andaba dando vueltas, pero, pero en realidad yo vi que Maradona podía hacer un buen mundial. Ah, mentira, ya está. Esto fue lo que dijo antes. Ya quedó. Y eso fue que el periodista debería tener la grabación. Claro. Por algo Menotti no se quejó. Voy con el último. Bien. Siempre hay una cosa, ¿no? Ese gol que le hace Maradona a los ingleses, siempre se discutió esto, ¿se lo hacía a los uruguayos? Claudio Borghi, jugador de Argentina, dijo, ¿vos creés que Diego le hubiese metido ese gol a Italia o a Uruguay? Lo bajaban antes. En el palco de prensa, apenas Maradona hace el gol, recuerda Barrio, periodista del Gráfico, un colega me dice, ese gol solamente a los ingleses, ¿eh? A los uruguayos no se los hace. ¿Sabés cuántas veces lo habrían volteado? Y bueno, es una realidad. También es verdad que Fenwick, que es el último que va a interceptar a Maradona con el brazo antes de que ingrese al área, tenía tarjeta amarilla. Sí, es verdad. Y algunos dicen que pone la mano como a frenarlo y la saca diciendo, si lo paro acá, me como la roja seguro. Eso también está contado en el documental. Y hay una cosa que destacan, que es el fair play de los británicos, porque no protestan tanto la mano, no pudren el partido. Aceptan con holgura. Aceptan, nos cagaron, pero sigamos adelante. Descuentan con Lineker, con el 2-1, con la entrada de Barnes. A ver, tienen que ir a ver ese documental. Sí, si les gusta el fútbol y se gusta el cine. Yo adelanté varias cosas, es verdad, pero quedan muchas. Hay muchas historias, muchas subtramas. Por ejemplo, te voy a decir una que no le voy a contar. Bien. ¿Quién tiene la camiseta de Maradona? Es excelente. De ese partido. Mítica. Sí, la mítica. Vayan a ver el documental. ¿Quién la tiene? No la tiene Maradona, ¿no? No la tiene nadie en Argentina. Y varias subtramas más. Vos ayer la fuiste a ver y había una sola persona en el cine, ¿verdad? Además que vos. Sí, me quedé. Yo la fui a ver y había una sola persona también. Éramos dos en el cine. Obviamente. Van cuatro entradas vendidas. Le digo al veterano, somos nosotros dos, ¿eh? Sí. Y ahí empezamos a hablar, le conté, vos, esto está basado en un libro, y cuando nos fuimos, ¿se fue a tomar un café? ¿Te gustó la película? Sí, me gustó, y esto, ¿no? Y fíjate que mete este tema muy bueno, sí, no sé qué. Bueno, un gusto, le digo, Juan, le digo. Claro. Yo también me llamo Juan, así que somos dos Juanes en el mismo cine. A mí lo que me hizo mirar de todo esto es que pasaron 40 años, seguimos hablando de esto que pasó en 4 minutos. Impresionante. Increíble. 4 minutos. 40 años después seguimos hablando de algo que pasó en 4 minutos. Uno con la mano. Y el mejor gol del siglo. El mejor gol de los Increíble. mundiales. ¿No? Maravilloso. Bueno, se viene de arriba un rayo, la gente lo está pidiendo. Si me dan manija, hago esto mismo con el partido de Dinamarca o esto mismo con el partido de Ghana. Lo vamos a hacer. Y calentando el mundial, loco, porque no hay ámbito mundial. Ahora un poco nos metemos en tema. Amigos, gracias, Juanchi. Gracias. Gran columna, Juanchi, como siempre, disfrutable. Nos hubiéramos quedado una hora más, pero vienen de arriba un rayo. Deben estar re calientes porque le comimos. ¿Cuánto le comimos? Unos 15 minutos. No importa. Los rayitos. Más le comió Maradona a los ingleses. Los rayitos que esperen un poquito, que se viene tremendo programa. Juanchi, me vuelvo loco si esa es la columna de Uruguay Gana. Bueno, perfecto. Me vuelvo loco. Bueno, bien, me gustó. La voy a tener en cuenta. Cuando dijiste recién.